Ahí estamos. Buenas noches amigos. Ya estamos en línea transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Y va a ser una hora interesante porque vamos a estar transmitiendo uno de los temas más apasionantes que hay. Si te gustó el tema anterior, el ego, el nacimiento del ego, este te va a gustar más porque de alguna manera viene algo muy interesante, muy esclarecedor en esta plática. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida a esas personas que se están conectando, a los amigos de Tijuana, a los amigos de Guadalajara, a tanta gente hermosa que se conecta, que me manda correos de agradecimiento, de de validar el trabajo, de que les resuene en su corazón. De veras no tienen una idea cuánto me está motivando ver que esto de estar transmitiendo, compartiendo con ustedes, a cuánta gente le está gustando, le está agradando, le está resonando, porque una y otra vez lo voy a compartir. Esto que estoy compartiendo quizá a mucha gente no le agrade, no lo comparta, y lo entiendo y lo comprendo perfectamente, ya que, como lo he dicho en Sentando las Bases, tenemos unas ideas, unas creencias. Si estudiaste psicología, tú tienes con tu mente bien entrenada a clasificar de acuerdo a lo que se te entrenó. Si tienes entrenamiento de PNL, con tu entrenamiento estás viendo qué dije, cómo lo dije. Si tienes una estructura mental de alguna religión, pues automáticamente tu mente está observando desde ese punto de vista y clasificando y juzgando lo que estoy diciendo. Pero esto que estoy compartiendo quiero que vaya más allá de esos juicios que tenemos, sino lo que quiero llevarte es más allá de los pensamientos. La espiritualidad no es una corriente de pensamiento, no es una forma de comer, una forma de cuántos libros he leído. La verdadera espiritualidad incluso no viene de hacer ejercicio físico, no viene de la alimentación que tienes, no viene de leer libros, viene de una introspección profunda para despertar algo que está dormido en nosotros. Y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con las cuestiones que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la transmisión número 10 y a esta le vamos a llamar el ego, el gran impostor. Y en el transcurso de la plática vas a ver por qué es tan interesante y cómo el ego va usurpando, es la palabra, va usurpando el papel del ser. Es decir, llega un momento en que el ego se hace pasar por el ser. Bien, voy a iniciar la plática. Tengo un poquito de interferencia aquí. Hay algunas personas que están hablando por teléfono y me distraigo un poquito a ver si cuelgan pronto. Ah, Vamos a hacer un resumen con lo que vimos en la última sesión para poder irnos engranando, para ir tomando secuencia de lo que estamos diciendo. En la última plática hablábamos del nacimiento del ego. Y el nacimiento del ego es cuando llega un ser a encarnar un alma. Viene esa alma y viene virgen, viene pura. Y por cierto, pusimos una analogía con una botella así como esta. Y hablábamos de que la botella era el cuerpo físico y que el agua de esta botella es el alma, y el alma llega pura, llega virgen, llega sin, diríamos, hablando en términos religiosos, sin pecado original, llega sin ninguna programación al lugar del planeta que llega, no conoce el idioma, no conoce las reglas, llega pura, llega limpia. Cuando llega esta alma, se
se acomoda, se integra, toma la forma de la forma física. Es decir, el alma toma la forma de este cuerpo, pero esta alma, como vive en el presente, no tiene recuerdos. Lo único que está experimentando es tener un cuerpo físico. Ha perdido su conciencia, entra en la inconsciencia para entrar en este juego y esta agua pura toma la forma de la forma física, así como esta agua toma la forma del envase, así el alma toma la forma de un cuerpo. Posteriormente decíamos, y en esta ocasión vemos un agua aquí, imagínate que la sal, una sal de cocina, eso era la mente. Y luego agarramos sal y se la vamos echando al agua y se la vamos poniendo al agua. Y entre más sal le pongamos y la agitemos un poco, el agua se hace agua salada. Pero la sal es la mente, es la que piensa, es la que razona, es la que clasifica. Y todo lo que haga la mente, el agua, el alma, lo siente, lo percibe, lo contacta. ¿Cuál es el propósito del agua de ponerse al efecto de la mente, de ponerse al efecto del ego? Es tener la experiencia de ser un ser humano, de sentir que es un cuerpo, de tener la sensación de que es mortal, de que va a morir, de vivir todo un drama, toda una película en esta realidad. El alma pertenece a un nivel, a una frecuencia más alta donde no estás hablando de lo físico. Estás hablando de un campo etérico donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Y el alma quiere vivir la experiencia humana para tener sus experiencias. Esto es muy profundo, lo vamos a ir profundizando, vaya la redundancia, más adelante. Poco a poco vamos a ir ampliando el concepto, pero aún seguimos, aún en esta sesión, sentando las bases de esto que yo considero muy importante comprender y entender para poder profundizar. Es decir, es importante saber que aquí en este cuerpo físico hay una inteligencia superior, diríamos, una inteligencia divina, y también hay una inteligencia terrena, que es la mente, el ego, la máscara, la personalidad humana, el intelecto. Le hemos puesto de muchos nombres que hoy vamos a profundizar un poco. Ya que el ego se ha integrado al alma y al cuerpo, inicia un proceso maravilloso de ir naciendo. Hablábamos que ese niño, cuando tiene un escaso año, ese niño tiene sus percepciones que son del alma. Él percibe su cuerpo, percibe los movimientos del cuerpo, percibe los aromas, los sonidos, pero él todavía no tiene un yo, no tiene una personalidad. Y crear la personalidad es ponerle un yo a ese niño. Normalmente antes de instalarle el yo, al niño se le instala primero el nombre. Y a ese niño en la plática pasada le pusimos a, creo que Juanito Pérez. Sí, Juanito Pérez le pusimos. Y Juanito Pérez, ese cuerpo que ya le hemos puesto Juanito, en ese momento, esa pequeña alma, esa pequeña conciencia, se da cuenta que constantemente cuando se refieren a esta parte, dicen, Juanito, abre la boca, Juanito, tómate el biberón, sonríe Juanito, Juanito esto, Juanito, ¿quieres agua? Y esa pequeña alma se empieza a dar cuenta que cuando dicen Juanito se están refiriendo a él. En ese momento él empieza a entender, a darse cuenta que él es Juanito. Cuando ese niño va creciendo, es muy normal que ese niño diga, Juanito tiene hambre, Juanito tiene sed, y luego empezamos a corregirlo, porque dentro de esta realidad es importante crearle un yo, y le decimos, no se dice Juanito tiene hambre, se dice yo tengo hambre. Obvio, esta pequeña alma voltea para todos lados. De por sí es un alma y luego le pusieron Juanito y ahora va a aparecer un yo. ¿Y ese yo quién es? Eres tú. ¿Pero qué no soy Juan? Sí, eres Juan y también eres yo. Pero ¿cómo es que soy yo y también soy Juan? Sí,
De aquí en adelante tienes que decir, yo soy Juan, yo soy mexicano, yo soy. Al inicio el niño le cuesta esfuerzo, pero el yo soy, este yo soy mexicano, yo soy Juanito, este es un pensamiento creado en la pequeña mente, en la pequeña conciencia del niño. Este pensamiento yo soy Juan es el pensamiento, diríamos, el MS2 que le instalan a la conciencia, a esa alma. Ese yo soy es un pensamiento que va a aprender a pensar y de ahí en adelante esta pequeña alma va a nacer dentro de ella un pensamiento llamado yo soy Juan. Este pensamiento yo soy Juan no es el alma, no es el ser que habita en este cuerpo. Aquí a medida que vaya avanzando en la vida, este pequeño ser, esta pequeña alma va a ir viendo cómo va creciendo dentro de sí misma este pequeño ego, esta pequeña máscara, esta pequeña personalidad. Sigue creciendo y narrábamos que a los 3, 4 años este pequeño ego empieza a hacer su trabajo, maravilloso y magistral trabajo, porque tiene que sustituir en todo momento a la alma. Tiene que agarrar el control el ego, pero en este momento el alma tiene el control. El alma decide a través de sus sensaciones, a través de su instinto, de su intuición, no de la lógica. Y entonces la mente tiene que empezar a apoderarse del juego. Y hay muchas formas que no hay tiempo en este momento, pero la astucia de esta pequeña mente es tal que lo primero que hace es empezar a meterle duda a este pequeño Juan y a cualquier alma acerca de cuánto lo aman, qué tan valioso es, qué tan fuerte, qué tan inteligente, qué tan guapo. Es decir, exactamente va directamente a lo que se le llama esa famosa autoestima. Poníamos un ejemplo que ese Juanito está sentado en la mesa, ahí esa pequeña alma llamada Juan, y de repente están sentadas sus hermanas ahí enfrente, les van a servir el desayuno, y esa pequeña vocecita, ese pequeño ego, le dice aquí de una forma muy sutil, muy discreta, tu mamá prefiere a tus hermanas porque es mujer igual que ellas. Fíjate cómo les va a servir primero el desayuno que a ti. A ti te deja siempre para lo último. Esa pequeña alma, esa pequeña conciencia, se da cuenta de esa voz, pero no alcanza a darse cuenta de que le está metiendo cizaña. La alma, al contrario, empieza a observar la escena, a ver qué tan cierto es lo que su mente dice, lo que su pequeño ego dice. Obvio, empieza la mamá a servir y imagínate que le sirven a él primero, pero la mente es muy astuta. Rápido le dice, sí, te sirvieron primero porque esos huevos se le rompieron a tu mamá y por eso te los dio. Fíjate bien cómo los que le van a servir a tus hermanas están mucho mejor guisados. Y la pequeña alma continúa atrapada en esa duda. Y en ese momento, cuando le sirven a sus hermanas, se da cuenta efectivamente, por lo que quieran, porque ya estaba más caliente el aceite, porque la mamá agarró práctica, pero los siguientes huevos vienen bien estrellados y el de él está roto. En ese momento le dice ahí su pequeña mente, ¿te fijaste? Tu mamá protege a tus hermanas, les da lo mejor, a ti te hacen menos. Desde ese momento, cuando yo narro este tipo de eventos en los talleres, en los cursos, a veces doy más ejemplos, la gente veo que empieza a sentir con la cabeza porque empieza a recordar en qué momento él empezó a dudar que si sus padres lo amaban, que si sus tíos lo querían, que si él era lo suficiente inteligente, que si él era lo suficientemente varonil o femenina, se empieza a dar cuenta de que esa vocecita le empezó a meter esa duda. Y aquí es donde empieza el ego a crecer y a fortalecerse. Poco a poco va pasando el tiempo y esa pequeña voz nos va guiando,
nos va diciendo, no te vayas a equivocar, acuérdate lo que pasó, y nos va recordando cosas y nos va recordando cosas, pero año tras año, día tras día, hora tras hora, esa pequeña mente va aumentando la cantidad de pensamientos. Cuando el niño ya tiene 10, 12 años, ya son más de 5,000, entre 5 y 7,000 pensamientos diarios que el ego está soplándole a la pequeña alma. Cuando el niño va creciendo, va perdiendo su esencia. Cuando hablamos del niño, eso es lo que quiere decir inocencia, dentro de la esencia. Y esa pequeña voz lo va a ir sacando y sacando dentro de lo que es esa esencia. Esa esencia es su espontaneidad, su dicha, su alegría, su despreocupación, su gozo. Esa pequeña voz cada día va a ser más constante, más rápido, con nuevas ideas y va robándole la experiencia de estar en el presente a esa pequeña alma. Cada vez esa alma está más en su mente que aquí en lo que está haciendo. Cada día la mente es más astuta, el ego es más astuto para mantenerlo pensando, analizando, evaluando, recordando, comparando. Entonces esa pequeña alma se va desconectando de su corazón, de su sentir, para irse al razonamiento, a lo lógico. Y día a día, cuando ese niño tiene 14, 15, 16 años, atraviesa por un proceso que se le conoce adolescencia. Empieza a adolecer de esencia. Aquí es cuando la mente, el ego, empieza a ganar terreno. Esa pequeña alma está adoleciendo de esencia. Hay una fuerte lucha entre el ego, entre la mente, entre la lógica y la intuición, el instinto natural, esa parte que es divina, esa parte que va a ir quedando relegada por el razonamiento, por la lógica. Esa alma que vivía plena, completa, empieza a sentir una sensación de estar dividida. Algo dentro de ella quiere una cosa y otra parte quiere otra. Una parte está discutiendo. Entonces el alma se empieza a sentir confundida. Esta es la confusión por la que atraviesan los jóvenes en la adolescencia. Y eso quiere decir la palabra adolescencia, que la esencia empieza a perderse y quien empieza a manejar el juego es la mente, el ego. Es tan astuta, tan sutil esta personalidad humana que en esas épocas empieza a cambiar su lingüística. Es decir, a los 14, 15, a los 10 años, la mente ya ha decidido en no hablar en segunda persona y empieza a hablar en primera persona. Quiero ser alguien en la vida, voy a construir una carrera, voy a hacer esto, me voy a casar, voy a demostrarles. Y en ese momento quien está hablando es la personalidad, es el ego, que ya tomó el control, que va a luchar por ser alguien y la pequeña alma queda confundida y cree que es ella la que está hablando, cree que es ella la que está haciendo eso y no, no es el alma. El alma vivía llena de dicha en el presente, vivía disfrutando lo que es, haciendo las cosas por gusto, pero el ego acaba de asumir el control. El gran impostor de aquí en adelante va a manejar la vida del alma, el alma va a quedar relegada, ya no es importante los sentimientos, ya no es importante el instinto, esto queda relegado. Nuestros instintos son reprimidos porque son animales, son cosas que no debemos de tener, que no pertenecen a una persona evolucionada, y entonces la mente empieza a completamente a reprimir los instintos para manejar la lógica, lo que, lo que la mente es experta en manejar. Tampoco le hace caso al corazón, a la intuición, a cualquier experiencia que tengamos de claridad o algo. La mente rápidamente la atraviesa por la lógica, por lo que es, por los recuerdos y la descarta. Incluso la intuición y todas esas corazonadas, la mente las ve como absurdas, como algo que no existen, que no tienen sustento lógico, que no tienen sustento científico, por lo cual la mente se desconecta de su esencia para convertirse en una
personalidad humana y el ego toma el control. Y de ahí en adelante el ego va creciendo, desarrollando sus mecanismos de defensa, buscando reafirmarse como alguien a través del hacer y el tener, y a veces con unas formas de manipulación, de querer ser el mejor, escondiendo información, haciendo trampa, porque es un mecanismo. Esa pequeña alma ha quedado rezagada y ahora ese niño ya cumplió 21 o 25 años y se le pone el nombre, ahora eres un adulto. La palabra adulto es adulterar, es una alma que está adulterada, está contaminada. Y en ese momento tenemos a Don Ego en toda su esplendorosa belleza. Y es muy raro aquella persona que rebasa los 20 años y aún le queda algo de inocencia, algo de esencia. Ya no lo hay. Es el ego quien ha tomado el control y ahora el ego se hace pasar por el ser, por el alma. Y de ahí en adelante ese ego usa la lingüística de decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ser, yo soy esto y yo soy aquello y somos hijos de Dios, y no es más que un ego asumiendo, usurpando el lugar que le corresponde al alma. En el mundo yo he visto mucha gente atrapada en su ego creyendo que es espiritual. Es lo que le llamamos el ego espiritual, y que hoy, con esta pequeña introducción, vamos a entrar a tema y cómo se las gasta el ego para sobrevivir, para mantenerse, para mantener confundida al alma, para hacerse creer a sí mismo y hacer creer al alma que él es el Hijo de Dios y que el universo está hecho para que él lo controle, para que él manifieste, y se llena de soberbia creyendo que él es el que es, cuando realmente él es el impostor. Es tan astuto, pero tan hábil, que mientras no se eleva la conciencia no se da cuenta de que dentro de ella hay alguien que está haciéndose pasar por ella. Solamente las personas que empiezan a elevar conciencia se dan cuenta que dentro de ellas hay una entidad llamada ego que se está haciendo pasar por el ser. Incluso muchas personas que tienen un alto nivel jerárquico en religiones, en filosofías, que han escrito libros, que son gente que diríamos está muy avanzada en el camino espiritual, muchos de ellos siguen estando atrapados por su ego, sigue el ego haciendo de las suyas y haciéndose pasar por el alma que está queriendo transmitir algo. Hoy vamos a dar algunas pautas, algunos ejemplos de cómo se las gasta este don ego para hacerse pasar por el ser y manipular a otros, chantajearlos, controlarlos en el nombre de Dios, en el nombre de la ciencia, en el nombre del progreso y en el nombre de tantas cosas que usa el ego, y que él se considera el salvador de la tierra, el que viene a ayudar a los demás, el que se preocupa por los demás. Pero hoy quiero decirte que ese pequeño ego no hace absolutamente nada que no sea por su propia conveniencia. Cada ego haciendo su juego, diciendo como un gran político que lo hago por el pueblo, lo hago por los demás. Falso. El ego todo lo que hace lo hace para sí mismo, para conseguir algo. Así es que vamos profundizando este concepto del ego. ¿Qué es el ego? Vayamos aquí aclarando. El ego y la mente normalmente los estamos usando como sinónimos y vamos aclarándolo. La mente sí hay una pequeña diferencia y muy marcada. Podríamos hablar que la mente es como una bodega, como una memoria, donde están todos los eventos que hemos tenido almacenados. Normalmente lo usamos como sinónimo porque nos hemos acostumbrado, pero el ego, la máscara, el intelecto, la personalidad humana, las máscaras, estos son pensamientos, pensamientos que aprendieron a pensar y que usan las memorias que están en la mente para confundirnos y confundirse y tratar de usurpar el papel
del alma, del ser. Y hago esta aclaración, la mente, diríamos, exactamente es como una memoria, como si tuviéramos en esta computadora toda la información guardada, pero no hay un virus, no hay algo que la esté moviendo, cambiando, analizando. Nada más están los programas y están ahí. Eso sería la mente y es normal, es positivo tener una mente, tener una memoria de dónde nací, quiénes son mis padres, es normal, es común, es óptimo tener una mente. El problema es que dentro de la mente aparece un pensamiento que empieza a manejar la mente. Y esto es interesante. Vamos a estar usando la palabra mente como sinónimo de ego, porque ya estamos demasiado acostumbrados a... Voy a buscar por todos los medios usarla lo menos posible, pero cuando hablo la mente o de mente o algo, me estoy refiriendo a esa entidad, a ese ego, a esa personalidad, a ese intelecto, a ese impostor, a ese asistente que tenemos en la cabeza. Y como los grandes maestros le han llamado a esa changa loca, a la loca de la azotea, en fin, le han puesto muchos nombres, a ese pequeño mecanismo, a esa pequeña mente, a ese pequeño ego que no deja de pensar, de analizar, de evaluar. Cuando logramos aplacar ese ego, cuando logra disolverse, quedan todos los pensamientos ahí, quedan todos los recuerdos, pero no hay algo que esté brincando en ellos y que esté jalando nuestra atención. Esto lo aclaro porque mucha gente cree la creencia errónea que cuando el ego se disuelve vas a perder todos tus recuerdos. Los recuerdos siguen estando ahí de todo lo que has hecho como alma. Lo que desaparece es un mecanismo de defensa que está usando muchos mecanismos para usar las emociones, usar la mente, para estar usurpando un papel, un impostor que está ahí haciéndose pasar por el verdadero ser, por la verdadera alma. ¿Ok? Aclarando esto que es importante, que es el mecanismo del cual vamos a hablar, este ego ha desarrollado tal astucia y tal habilidad que usa lingüísticas como por ejemplo vamos a decir, cuando estoy explicando estas cosas en un taller, en un curso, la mente tiene tal habilidad, y voy a hablar, cuando digo la mente voy a hacer la aclaración, el ego, las máscaras, la personalidad, no es una sola voz que tenemos en la cabeza, son muchas voces. La mente, el ego, son, como dicen por ahí algunas literaturas, algunas filosofías, es como una entidad de 1000 cabezas, es decir, tiene 1000 voces. Hay una parte de la mente que se queja, otra que fanfarronea, otra que se hace la víctima, otra parte que se hace la prepotente. Y esta entidad con muchas máscaras vive dentro de nosotros y usurpa y se hace pasar por el alma, por el ser. Como el ser está dormido, está inconsciente, el ser pone atención en todos esos jaloneos del ego y el ser se identifica, se hace uno con esos pensamientos. Cuando nosotros no somos esos pensamientos, el ser no es esos mecanismos. Vamos a dar unos ejemplos. Está aquí el ser es la presencia que está en el presente observando lo que está ocurriendo. Y la mente aquí empieza a analizar, evaluar, se me está haciendo tarde, bueno, me puedo quedar un rato más, pero me gustaría irme. Y todos estos pensamientos que están pasando por nuestra conciencia no somos nosotros. Es es un ego, es un intelecto que está analizando, evaluando, juzgando. Y nosotros ponemos nuestra atención en esos pensamientos y así como el agua pone su atención en la sal y se convierte en agua salada. Es decir, es por eso que nos dicen que nos vamos a convertir en lo que estamos pensando. Sí es correcto eso, pero nosotros no somos lo que estamos pensando. Es decir, el ser no es lo que piensa. Nos convertimos en lo que pensamos y eso es correcto. Por eso es importante aclararlo. Cuando empezamos a comprender que en este cuerpo hay dos inteligencias, una que simbolizamos aquí en la cabeza, la lógica, el razonamiento,
que es una inteligencia limitada, y la otra inteligencia que es universal, que es el alma, la intuitiva, la que conoce el universo, la que lo sabe todo, pero no se basa en memorias, en recuerdo, es el conocimiento, es el ser el que creó el universo, y la mente es quien lo está evaluando, analizando. Cuando una persona está observando esto que estoy diciendo, su mente lo está observando, lo está analizando, lo está comparando con información que tiene del pasado. Y en base a esa información puede así rechazar esta información, invalidarla, etiquetarla, juzgarla, evaluarla. Pero quien la hace es la mente. El alma, el ser, estaría viendo esto con claridad y sabría nada más qué sí es y qué no es. No estaría clasificando. La mente clasifica. Y es tan astuta la mente que puede decir la mente, ya me di cuenta, el problema es la mente, tengo que parar a mi mente. Y quien está diciendo eso es la misma mente, es el mismo ego. ¿Cuántas veces me he encontrado algún maestro hablando? El problema es que tenemos que domar a la mente. La mente la tenemos que tener calladita y quietecita. Y tenemos que entrenar a nuestra mente. ¿Quién crees que dice eso? Es el mismo ego alardeando y riéndose de él mismo y del alma. Porque el ego es tan astuto que se hace pasar por el alma y dice que él va a poner en paz a la mente, que él la va a corregir cuando el problema es él. Cuando una persona se da cuenta y empieza a tener esta claridad, se da cuenta que él es el ego, que yo soy el ego y soy yo el que tengo que guardar silencio, por todos los medios irme aquietando, callando, para que nazca el verdadero ser. Esto a mucha gente espiritual le rebota porque ellos se consideran el alma, se consideran el ser, pero ahí es donde está la trampa. El ego está usurpando y ellos son sus memorias, son sus recuerdos de sus experiencias. Y cuando llega a haber una experiencia espiritual, llega a tener una expansión de conciencia el alma o el ser, cuando regresa a su estado normal de dormirse, el ego registró esas experiencias y dice el ego, yo tuve una experiencia, yo expandí mi conciencia. Y a mí una vez más me da risa como ego saber que esa persona no se ha dado cuenta que no es a ella a la que le ocurrió eso, es el ser el que despertó por unos instantes y que el ego registró todo lo que sucedió y se lo está adjudicando como si a él le hubiese pasado. Esta astucia del ego, esta habilidad del ego, ha hecho que existan miles de religiones, que se separen las religiones, que existan corrientes por todos lados, porque el ego, esa es su función, separar, dividir, interpretar de mil formas. La conciencia une, clarifica. Es decir, cuando alguien empieza a darse cuenta de lo que te estoy diciendo, se da cuenta de que el juego es que yo no tengo la razón, que no se trata de tener la razón y la verdad, que mi religión no es la que tiene razón, que la conciencia no pertenece a la mente, no pertenece al razonamiento, a la psique, al ego, que la conciencia es una inteligencia que va a despertar y el ego va a tener que morir cuando esta inteligencia empiece a despertar. Por eso todos los grandes maestros han explicado, hay que morir para volver a nacer. Y algunas escuelas hacen un simbolismo de esta muerte, pero el ego es muy astuto. Hacen el simbolismo, crean las condiciones, hacen dinámicas y procesos donde matan al ego para que nazca el verdadero ser. Y me da risa porque yo he estado en esos eventos y pues quien vuelve a nacer es el ego diciendo, oh, he vuelto a nacer, morí y volví a nacer. Y es el ego otra vez revolcándose de la risa del alma porque sigue usurpando, sigue otra vez de impostor. Entonces es muy importante que sepas que solamente una persona que ha entrado en niveles profundos de silencio
puede ver estas trampas. Mientras no ha alcanzado niveles profundos de silencio durante un buen tiempo, no puede ver a su propio ego haciendo de las suyas. El alma se ha identificado tanto con el pensamiento que no se da cuenta que no es el pensamiento. Es decir, el pensamiento jura y jura que él es el ser. Y aquí está la gran trampa. El gran impostor se hace pasar por el alma, por el ser. Y mientras no exista un buen nivel de conciencia, donde esa persona no tenga un buen trabajo de silencio, no puede darse cuenta de que el ego lo está manejando y se está haciendo pasar por el ser. Y efectivamente, cuando un ser, diríamos, logra la iluminación, logra la disolución del ego, y él ya no es más su mente. Él ha quitado todas las máscaras y empieza a hablar desde su centro. Desde el silencio empieza a hablar. Inmediatamente nos damos cuenta, porque su fuerza, su presencia, su claridad va más allá de lo que el ego podría hacerlo. Sí, hay egos muy sofisticados, hay mentes muy inteligentes, muy hábiles, muy manipuladoras, que usan la Biblia, que usan libros sagrados, que usan filosofías, corrientes, la psicología, y lo usan para llamar la atención, para tener resultados, para ser reconocidos, y creen que su corriente, creen que su religión es la verdad. Y obvio tienen miles de seguidores, muchos seguidores, pero no es más que el ego otra vez haciéndose poderoso con sus propios pensamientos, con su propia lingüística. Regresando a esto del intelecto y del impostor, o clarificándolo mejor dicho, es importante que sepas que cuando esa persona ha alcanzado esa iluminación y que ya no lo domina el ego, realmente empieza a ser una persona con mucha claridad. El único problema aquí es que empieza a rodearse de mentes, de personas mentales, de intelectuales, y el intelecto empieza a copiar las palabras que dice el iluminado, como a todos los iluminados les ha pasado, se rodean de sus alumnos no están iluminados y empiezan a interpretar con sus mentes lo que el maestro dice. Es decir, empiezan a hacer un mapa de lo que el maestro dice, pero ellos no conocen la experiencia, no conocen el territorio, no están sintiendo lo que el iluminado está sintiendo, lo que el verdadero maestro está experimentando. Ellos escuchan lo que dice el maestro y ellos toman nota y luego van y lo enseñan a los demás alumnos. Miren, y lo empiezan a enseñar como si ellos hubiesen estado sintiendo eso que sintió el iluminado. Y aquí es donde el ego empieza a usurpar. Y hay miles de egos hablando en el nombre de Dios que no son más que mentes que han estudiado toda una carrera, teología, filosofía y letras con una muy buena claridad, porque el ego es muy inteligente, es muy astuto y es tan astuto que es quien gobierna y manda en este mundo. El ego se ha diversificado en todas las formas posibles, pero no deja de ser el ego. Hay egos positivos, hay egos negativos, hay egos religiosos, hay egos científicos, hay egos de todo mundo y hay egos científicos negativos, hay egos científicos positivos y este es el mundo del ego. Hay gente que se rasca la cabeza y me dice, bueno, pero es que tú todo lo estás tasando como el ego. Pues es que lo que yo he visto es que quien gobierna este mundo es el ego y que quien se le escapa al ego es aquella persona que se ilumina. Mientras no se ilumine una persona, está dormida, influenciada por su ego. Así es que por eso, ¿quién soy yo sin la iluminación? Mientras no me ilumine, soy un ego. Hay un buen nivel de claridad y he visto mi ser, he visto y he tenido experiencias impresionantes. Este ser ha expandido su conciencia, se ha comunicado con el Padre, pero yo estoy viendo eso que está sucediendo y lo reconozco y me cuadro ante esa inteligencia y le pido
que me disuelva en su amor, que me disuelva en su sabiduría, porque quiero ser uno con Él y dejar de ser César Morey para convertirme en el verdadero ser que es el que habita en este cuerpo y es el que creó el universo. Y es importante comprender esto. ¿Cómo le hace el ego? ¿Cómo le hace el ego para sostenerse, para desarrollarse, para mantenerse vivo, escondido y que no nos demos cuenta de su existencia? De alguna manera nos engañamos nosotros y voy a manejarlo. Los tres mecanismos que yo he visto, detectado en mí y en mucha gente alrededor de mí, cómo le hace el ego para mantenerse vivo, funcionando y presente y no ser descubierto. El ego lo primero que usa, diríamos, es, aquí hice unas aclaraciones. En el primer mecanismo que usa el ego, que llega, que se le llama el pecado original o los decretos o las realidades básicas negativas, es que cuando este pequeño ego por primera vez experimenta la experiencia de no conseguir lo que él quiere, como ese niño que hace berrinches, que ese niño que quiere manipular, que quiere controlar, ese pequeño ego llega a la conclusión de que si no está siendo atendido, si no le ponen la atención suficiente, si no logra el amor que siente que no tiene, entonces el ego crea creencias equivocadas acerca de sí mismo. Y esas creencias, la gran mayoría, por no decir la totalidad de los seres humanos, las tenemos. El ego en sus primeros años, 3, 4 años, crea las ideas negativas de no valgo, soy menos, soy feo, no me quieren, no soy lo suficientemente estético, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente inteligente, soy débil. Esas ideas son la base y la raíz de las primeras ideas o decretos que el ego cree acerca de sí mismo. Esto van a los bancos de lo más profundo de nuestro subconsciente. Es con lo que arranca el yo. Yo soy así. Yo soy Juanito y no me quieren. Yo soy Juanito mexicano y soy morenito y soy feíto. Es decir, ahí van quedando en lo más profundo de los cimientos de la psique estos pensamientos. El ego muy astuto no quiere que se le note. Pasan los años, a los 4 años, 5 años, 6 años, y el niño se empieza a dar cuenta, o el ego, con sus mecanismos, de que no es conveniente que los demás se den cuenta de que se siente así, que no quiere que se den cuenta de que es el feo, que es el débil. Y aquí es donde el niño empieza a ponerse las famosas máscaras. Aquí es donde el ego empieza a reforzar de querer ser alguien. Ese niño se va haciendo un niño presumido, un niño abusivo a veces. Él quiere sobresalir sobre los demás de alguna manera, quiere ganar una carrera, quiere sacar 10 en la escuela, quiere ser el mejor de los mejores. Él quiere por todos los medios sentir que es alguien en la vida. El ego aquí se hace medio prepotente, vanidoso, esa niña coqueta, ese niño presumido. Es decir, es el ego buscando compensar, esconder una de las conclusiones que él mismo llegó. Él mismo creyó que era feo y ahora esa misma niña está tratando de aparecer como bonita, se viste demasiado con colores muy llamativos, usa falda demasiado corta, se empieza a pintar más de la cuenta porque quiere aparentar ser hermosa, porque en el fondo ella sabe que ella llegó a la conclusión de que no es hermosa. Esto viene a colación de esa famosa frase mexicana que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Aquí normalmente el ego siempre está presumiendo que gana mucho dinero, que ha tenido muchas mujeres, en fin, el ego presumido de que sacó un pescado muy grande y que él no sabe de dónde lo sacó, pero lo sacó. En fin, el ego tiene la necesidad de ser el mejor,
de querer ser más que los demás. Y entonces se pone esas máscaras para aparentar lo que no es, lo que él cree que no es. Y entre sus engaños, entre sentirse feo y aparentar ser guapo o bonita, entre sentirse débil y aparentar ser fuerte, el ego se va perdiendo en sus propias mentiras. Y llega un momento en que ya no sabe si es fuerte o es débil, porque él mismo se está mintiendo a sí mismo. Como no es el ser, es el ego, no tiene conciencia de sus contradicciones. Y esto se pone muy, pero muy interesante, porque el ego sigue creciendo, sintiendo que se está reafirmando como una persona, pero en puras máscaras. Está creando máscaras de sí mismo para aparentar, engañarse a sí mismo y engañar a los demás de que él es muy inteligente, de que él es muy atrevido, platica las historias donde él les ganó, donde él los regañó, donde lo detuvo un tránsito y él le dijo al tránsito hasta de lo que se iba a morir y el tránsito avergonzado se fue. O sea que el ego se nos plantea como que somos muy fregones, decimos así. Somos personas muy, voy a usar una palabra que se usa en México, muy chingones. Y el ego, ese es el comportamiento que tiene, tanto en la mujer como el hombre. La mujer se le acerca un hombre y lo mandé a freír espárragos, o sea, el que se me acerque tiene que ser de mi nivel. El ego está hinchado, presumiendo que es más de lo que es. Y todo va bien, pero aquí se da algo muy interesante. ¿Qué crees que pasa cuando aparece otro ego con los mismos problemas que él? Aquí es donde aparece la situación donde un ego que también tiene la misma identidad que él y también se está poniendo las mismas máscaras, empieza a haber un choque. Esto le llaman en la psicología la proyección, la ley del uno, la ley de los espejos. Cuando vemos allá a alguien que nos molesta, nos incomoda su forma de ser, es que hay algo dentro de nosotros que nos recuerda que somos idénticos a esa persona. En una de las veces lo comenté y decía que lo que te checa, te choca, y lo que te choca, te checa. Es decir, que no puede haber algo allá afuera que me moleste, que me incomode, que no me esté recordando algo de mí. Cualquier otra persona que aparece en el universo, que yo sienta algún tipo de resistencia, de incomodidad, de juicio, lo único que está pasando es que me está recordando cosas inconscientes, cosas que escondo, cosas que no quiero ver de mí mismo. Y es importante saberlo, porque esa es una de las primeras herramientas que vamos a usar en estos talleres, en estos programas. El ego no está consciente de que él es el que se está proyectando y entonces habla muy mal de sus espejos, los critica, los invalida, los juzga, sin darse cuenta de quien está hablando es de él mismo. Él mismo se está proyectando y él mismo se está atacando a sí mismo. Hasta aquí vamos bien. Hay una trampa que la vamos a ver a detalle quizá en el siguiente programa, porque la validación, el propósito de la validación que hemos estado explicando, la técnica, consiste precisamente de desactivar estos mecanismos del ego, que es la proyección, son las máscaras, la resistencia, la proyección, las identidades, todo este mecanismo que usa el ego para estarse comparando con los demás, para estarse negando a sentir lo que está sintiendo, para estarse proyectando, para estar hablando mal de la persona. Todos estos mecanismos los usa el ego para continuar con su labor de estar parloteando, hablando, cuestionando, juzgando, criticando, comparando, y brinca de un programa a otro y se activa otro programa y se activa otro, viene un recuerdo, se hace una suposición y este mecanismo no deja de funcionar y se está sosteniendo. Nuestra atención brinca a esos mecanismos y queda atrapada, y nuestra atención, que no es otra cosa más que nuestra conciencia dirigida a los pensamientos,
queda identificada con el pensamiento y ahora este pensamiento empieza a brincar de un pensamiento a otro, a otro, a otro, y el ser, el alma, queda atrapada en los pensamientos. Y por lo tanto, mientras no exista un silencio profundo, el alma no se puede experimentar a sí misma en presencia, en esencia. Siempre se está experimentando como un pensamiento más, como un pensamiento, como un recuerdo, como una idea, como una proyección, y siempre la mente no lo suelta. Es por eso importante saber que para poder empezar a ir a tu corazón, para empezar a sentir la dicha de lo que realmente eres, es necesario desacelerar el proceso mental. Este proceso ha alcanzado niveles de 60, 70 mil pensamientos diarios. Este mecanismo de estar haciendo esos juicios es tan rápido que equivale entre 30, 40, 45 pensamientos por minuto, en diferentes niveles que no estamos conscientes. Es por eso la recomendación y de estar practicando los ejercicios de validación, porque es el primer mecanismo que queremos detener, que es el de la proyección. El ego se está proyectando y está viendo un mundo hostil, está viendo un mundo allá enfermo, está viendo un mundo que rechaza. Ve a las personas, las ve gritonas, las ve escandalosas, las ve prepotentes, las ve enfermas. Y no es otra cosa más que nuestra propia proyección. La primera, técnica de validación, no sé si la recuerdes y te la recuerdo, es el reconocimiento que todas las formas de ser tienen derecho a ser exactamente como son. Y la frase precisa es: tiene derecho a ser como es. Esta frase tiene el propósito de frenar el primer mecanismo básico del ego, de estar quejándose, de estar proyectando, de estar juzgando, de estar invalidando a su propio espejo, a su propia imagen. Y la segunda fase de la validación es: me perdono por ser así. No importa que te quede claro o no te quede claro, si tú logras comprender esto y empiezas a meditar, diríamos una meditación con validación, que es sentarte y empezar a cerrar los ojos y empezar a repetirte: tiene derecho a ser como es y me perdono por ser así. Inhalas, ¿te acuerdas que es el centramiento? Tiene derecho a ser como es. Inhalas y me perdono por ser así. Sin que tú sepas lo que está ocurriendo en lo más profundo de tu subconsciente, allá en el fondo está creando una tremenda crisis en la mente estas palabras. Empieza a ser frenado todo un mecanismo y está empezando la mente a dejar de invalidar, porque alguien conscientemente, deliberadamente, está creando un pensamiento, una autoinstrucción para que la mente deje de juzgar, para que deje de comparar. Cuando tú introduces ese pensamiento, tiene derecho a ser como es, lo estás lanzando en todos los niveles de lo más profundo del inconsciente, y la mente reconoce la orden y la acepta y deja de juzgar en los niveles que tú no estás comprendiendo o no estás viendo. Es por eso que te digo: no me creas, absolutamente no creas nada de lo que te digo. Ponlo ahí, como dicen los hindúes, en mu. Ponlo ahí en quizá, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Lo que sí te invito es que lo practiques. Sal a la calle y ve caminando, y cada 30 segundos, cada minuto, deliberadamente piensa: tiene derecho a ser como es. Y sigue caminando, inhala, exhala un par de veces y vuelve a repetir: tiene derecho a ser como es. Y si lo sigues haciendo, tengo cientos y miles de testimonios de que la gente me dice: esto es magia. Sí, porque el 95% de tus reacciones
El 95% de tus procesos mentales están inconscientes. No te das cuenta de que vas pensando y pensando, pero al pronunciar esta frase, al pronunciar esta instrucción, tiene derecho a ser como es. La mente automáticamente queda en un estado de alerta, de stand-by, donde la conciencia se da cuenta lo que está ocurriendo aquí, en el presente, en el único lugar donde hay vida. Si tú no pronuncias esta frase, sigues viviendo en un mundo imaginario de la mente que te está robando la conexión, tu conexión con esta realidad. Dejas de escuchar los pájaros, dejas de ver todo lo hermoso que está el paisaje, las personas, sentir el aire, te desconectas para ir a vivir en un mundo imaginario que te está contando el ego allá en tu cabeza. Como no te das cuenta, tú vas dormido, caminando por la calle, pensando cosas y pensando cosas que la mayoría no existen, son pura imaginación del ego. Estás viviendo en la imaginación y no en el mundo real. Cuando tú pronuncias, tiene derecho a ser como es. Con el tiempo vas a saber el por qué es tan poderosa esa frase. Es el reconocimiento total de que todo lo que existe a tu alrededor, incluyéndote a ti, es perfecto, tiene derecho a ser como es. El creador del universo así lo hizo. Y eso te sirve a ti para dejar de quejarte, para dejar de divagar en tus pensamientos, para aterrizarte en el tiempo presente. ¿Ok? Bien, pues te recomiendo usar, le llamamos la validación andante. Puedes practicarla durante todo el día y cuando llegas a tu casa y cierras tus ojos, puedes ampliarla a tiene derecho a ser como es y me perdono por ser así. Y seguimos. En la próxima sesión que vamos a dar, vamos a estar hablando de, de un mecanismo nuevo que es la resistencia a sentir y vamos a dar una nueva técnica que va a ampliar y profundizar la que ya estamos haciendo. Así es que para que le esperes y si quieres conocer de lo que estoy hablando y verlo en las películas, como en algunas películas expresan esto que te estoy hablando, te recomiendo buscar unas películas que voy a dictarte aquí. Búscalas y cuando veas la película date cuenta cómo exactamente te están hablando de que dentro de ti hay un impostor haciéndose pasar por ti. Una de las películas más magistrales que he visto se llama Revolver, la gran estafa. Apúntala, Revolver, la gran estafa. Va a quedar grabado. Si no lo apuntaste rápido, rebobinas y lo vuelves a ver. ¿Ok? La siguiente se llama El Guerrero Pacífico. Te lo recomiendo ampliamente. Aquí viene a detalle de lo que te estoy hablando. Viene El Hombre del Año. Es una fantástica película. Psicópata Americano. El Club de la Pelea y en algunas escenas de El Señor de los Anillos, donde sale aquel monito que se llama Sméagol, no sé si te acuerdas, aquel delgadito, hay una escena fantástica donde él está discutiendo consigo mismo y ahí podrás ver las escenas de cómo es que hay algo dentro de nosotros que cuando la conciencia se empieza a dar cuenta, la conciencia no le quiere hacer caso a esos consejos que la mente le está dando y le dice, ya no te voy a creer más, ya no quiero creer más en ti, ya no te voy a seguir a ti, me voy a seguir a mí. Y es cuando la mente se vuelve loca de coraje, porque empezamos a dejar de confiar y de creer en ella, porque empezamos a sentir que nuestra intuición, nuestro corazón es más nítido, más claro y le queremos hacer más caso a este sentir que a nuestra lógica. Bien, ya estamos por terminar, nos quedan unos minutos. Quiero darte las gracias una vez más, decirte que estoy encantado una vez más por tantos y tantos correos, tantos amigos que estoy haciendo en tantas partes del mundo, desde Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, amiga de Canadá, que me mandas hermosos correos, de Santiago de Chile, gente de España que nos está siguiendo, de México ni se diga, Guadalajara, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Puerto Vallarta, Tijuana, Mexicali, cuánta gente hermosa
que realmente sabe que esto lo hago con todo el corazón, que quiero aclarar tantas cosas porque en lo personal a mí esto me cambió la vida. Me siento una persona completa, realizada, entera. No tengo ni un peso más de lo que tenía, no tengo nada más de lo que ya era. Solo sé que estoy viviendo en el presente, agradeciendo, como lo vas a ver en la siguiente sesión, agradeciendo lo que estoy sintiendo momento a momento en mi vida, reconciliándome, que esa es la siguiente técnica, reconciliándome con el presente, reconociendo que estoy aquí para sentir cómo se siente lo que estoy sintiendo y dejar de luchar por no sentirlo, por quitármelo, por cambiarlo, sino abrazarlo con amor incondicional y saber que para eso venimos, para ser seres humanos y sentir eso que estás sintiendo. Y eso es la iluminación. Cuando dejas de quejarte, cuando dejas de lamentarte de lo que estás sintiendo y lo empiezas a vivir, a disfrutar, porque eso es la vida. Que tengas un excelente día todos los días de tu vida. Hasta pronto y nos vemos el próximo miércoles.